Las almas son enormes, ¿verdad? Los charcos en el suelo, distintas construcciones. Acabo de decir construcciones apiladas en los estantes de Dios, pero esta es la mejor imagen que pude compartir para ilustrar eso. Lo que mostraba ahora, lo que existe fuera de todo esto, podrías decir. Este espacio es el vacío, el espacio negro. Y el vacío, el espacio negro, es, podrías decir, el comienzo de todas las cosas, si es que alguna vez hubo un comienzo, pero es el punto de donde todas las cosas son creadas. Quiero dar la bienvenida a Darius Shawright al programa. ¿Cómo estás, Darius? ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí, amigo. Muchas gracias por venir al programa. Ben, eres uno de esos invitados que mi audiencia ha estado diciendo, hombre, tienes que traer a Darius a tu programa, tienes que traer a Darius a tu programa, tienes que traer a Darius a tu programa. Así que me puse en contacto y aquí estás, amigo. Así que estoy ansioso por nuestra conversación. Sí, pues esta va a estar bastante buena porque vamos a poner toda la información sobre la mesa para la gente. Por supuesto que sí, amigo. Eres realmente el más experimentado en experiencias fuera del cuerpo, con quien me he topado definitivamente, el que hemos tenido en el programa. Y tus percepciones son verdaderamente únicas en cuanto a lo que has vivido del otro lado. No es solo como, oye, vamos a flotar hasta París. Son eventos de otro tipo. Estás en un nivel diferente en tu exploración del juego astral. Pero antes de entrar en todo eso, ¿cómo era tu vida antes de comenzar con las experiencias fuera del cuerpo? Antes de empezar a seguir el camino espiritual. Desde pequeño, mi vida ha sido espiritual. Recibí una educación muy espiritual de mi tío padre. De niño, lo que la gente considera normal no era mi día a día. Aprendí desde temprana edad a leer el campo energético de las personas. Pasaba horas sentado en una habitación. Era algo normal entonces concentrarse, porque la concentración es lo más importante una vez que te enfocas en algo, lo cual se podría decir, se les desalienta a los niños, distraerse con otras cosas. Pero eso siempre fue apoyado durante toda mi crianza. Así que nunca hubo un momento en el que tuviera este despertar espiritual porque siempre estuve conectado, se podría decir, con el otro lado desde niño porque nunca fue reprimido ni hablado de una manera que lo inhibiera. Así que siempre me ha estado sucediendo desde la infancia. Siempre ha estado presente todo el tiempo. Y eso es algo que los padres en realidad deberían hacer, porque cuando lo hacen, es como si el otro lado fuera el aspecto eterno de nosotros. Siempre volvemos allí. Y los niños, justo cuando llegan, están muy recién llegados del otro lado. Están más conectados con el otro lado. Lo he descubierto por mi experiencia que estás más conectado cuando llegas. Y cuando estás a punto de irte es como si empezaras a estar un poco. Si te vas en un proceso más lento, comienzas a reconectar más con de dónde viniste. Y cuando llegas, eres amor puro. ¿Alguna vez has visto la cara de un niño y cómo interactúan? O incluso los niños, cómo interactúan entre sí. Es nosotros como humanos programándolos con todas esas tonterías de las que tienen que desprogramarse a lo largo de su vida, esencialmente. Sí, Porque gran parte de ello, una vez que cruzas y accedes al otro lado, te das cuenta, la mayoría de las cosas que aquí se enseñan no son verdaderas en absoluto. De hecho, ni siquiera es la naturaleza de la realidad. No es cómo es en el otro lado y cómo realmente se ve desde el otro lado hacia aquí. Así que hay mucha decepción desde el momento del nacimiento, cuando el niño llega fresco, cuando entiende que está muy en sintonía. Y luego tienes la vida, donde todo se basa en engaños y mentiras. Y luego llegas al final donde la gente empiezan a hacerse las preguntas que deberían haberse hecho todo el tiempo. Pero es muy lamentable que tengan que esperar hasta la muerte para hacer esas preguntas sencillas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Para entonces empezar a darse cuenta realmente, porque están en la transición. Están en transición, pero a través de estados extracorporales. Accedes al otro lado estando físicamente aquí, ¿verdad? Es posible hacerlo. No difiere de una experiencia cercana a la muerte. Es una experiencia cercana a la muerte, pero controlada. Eso es un estado extracorporal. Ahora, claro. Entonces, antes de entrar en eso, ¿puedes explicar a la gente qué es una EFC o una experiencia fuera del cuerpo para aquellos que no la han escuchado o experimentado? claro, entonces,
Una vez que experimentas un estado fuera del cuerpo, no es una proyección astral ni un sueño lúcido, ¿verdad? Una vez que sales de tu cuerpo, es más físico que el cuerpo físico que tienes ahora. Tu alma es física. Tiene densidad para sentir y tocar cosas. No eres solo un orbe de luz en el espacio. Entonces, al controlar el apagado del cuerpo, reduces su campo magnético que mantiene el alma dentro, ¿cierto? Cuando ese campo magnético se reduce, en cierto sentido, sales. Y una vez que te pones de pie, en realidad estás de pie en tu alma. Tu alma es física. Es literalmente como una experiencia cercana a la muerte. Porque al salir del cuerpo, accedes a lo mismo que al morir. Registros, parientes, formas de pensamiento, tiempo, eventos dentro de este reino. Accedes a la verdadera naturaleza de la realidad. En términos de los 12 reinos dentro de este constructo, me han mostrado que muchos constructos diferentes del otro lado parecen reinos apilados en conchas divinas, ¿verdad? Así que accedes a todas estas cosas y todas estas cosas entran en ti y comienzas a precisar cosas y a obtener, podrías decir, un entendimiento de nuevo o memoria, porque realmente es la memoria, ¿no? Regresando a ti. Y empiezas a aplicar cosas en tu vida física y a caminar el camino de la inordinación de cómo actuarías en el otro lado, que es con integridad y amor incondicional. Además, quiero agregar algo más. La razón por la que digo que no es proyección astral ni sueño lúcido, ¿verdad? Porque cuando sales estás 100% consciente. La conciencia con la que te hablo ahora en esta entrevista no es diferente de cuando salgo o cuando tú sales de tu cuerpo. Estás 100% consciente. Pero cuando estás soñando, para darte, digamos, un porcentaje, ¿verdad? Cuando estás soñando, digamos que solo el 25% de tu conciencia está ahí. Por eso las cosas aparecen y desaparecen. No estás completamente ahí, lúcido, astral. Quizás estás alrededor del 50, no sé, al 70% presente. Solo cifras para ilustrar, ¿sabes? Pero cuando estás muerto o en un estado cercano a la muerte, controlado, fuera del cuerpo, estás 100% consciente, 100% alerta. Esa es la diferencia de lo que tú. Entonces, mencionaste que una experiencia autobótica es similar a una muerte controlada. He conversado con más de 100 personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias parecen estar guiadas, donde el alma es dirigida sin saber realmente lo que sucede. A menudo no se dan cuenta de su fallecimiento hasta que una guía espiritual, Jesús, Buda u otro ser, los acompaña en una revisión de vida o ante un consejo de ancianos, o se reencuentran con sus seres queridos. ¿Cómo difiere esto de la experiencia autobótica controlada fuera del cuerpo que mencionas? Bueno, si te encuentras con seres, así que estoy en contacto con seres todo el tiempo. Una vez que salgo de mi cuerpo, seres recurrentes vienen a mí y me muestran cosas, así que no hay diferencia allí de seres y lo que la gente llama guías a los que podrías acceder. Exacto. Así que cuando estoy fuera, como dije, hay seres que se presentan ante mí, me han llevado a muchos lugares, como los salones de Amente, las catedrales, los registros, registros del alma, me han mostrado la verdadera naturaleza de este lugar desde afuera, cómo se ve el constructo. Así que no hay diferencia, porque cuando la gente muere y ve a estos seres, ya sean parientes o guías, es lo mismo. Imagino que no viniste al mundo con una experiencia fuera del cuerpo. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que realmente experimentaste eso? Supongo que la anhelabas, te esforzabas por alcanzarla y simplemente no ocurría. ¿Cómo lo lograste? ¿Y cómo se siente la primera vez, la verdadera primera vez? Está bien, entonces, cuando era niño, solía tener parálisis del sueño saliendo de mi cuerpo sin darme cuenta. A veces accedía a ciertas cosas dentro de mi cuerpo físico, trayéndolas, podrías decir, aquí. Entonces no entendía lo que sucedía, y porque cuando eres niño, por todo el miedo que surge, lo reprimí de niño por miedo. Avanzando rápidamente hasta los 16 años es cuando empezaron a suceder de nuevo. Salí, me mostró siendo, su nombre era Celeste, que me enseñó, podrías decir, todas las cosas. No sabía cómo interpretarlo en ese entonces, hasta las cientos de miles de experiencias fuera del cuerpo que he tenido desde el día de hoy en 2014. Cuando estaba en Marruecos es cuando empezaron a suceder incontrolablemente. Y me suceden tanto que llego a suplicar que se detengan en cierto punto, porque una vez que sales de tu cuerpo con demasiada frecuencia, hay un efecto de desgaste en el sistema nervioso central. No es diferente de una computadora. Cuando una computadora tiene, digamos, 1 terabyte de memoria,
cuando estás accediendo a información, digamos de 3 terabytes, al intentar descargar eso en el recipiente físico, la computadora, puede haber un efecto de desgaste. Las cosas se ralentizan, se atoran. Eso me estaba pasando y supliqué que se detuviera en Marruecos. No se detuvo, solo fue temporal. Y luego, con los años, aprendí a controlar esto hasta alcanzar un estado en el que, si así lo decido, cada noche puedo desconectar el cuerpo, dejarlo y acceder a la información que quiero acceder. Entonces, Darius, déjame preguntarte esto, amigo. ¿Por qué casi pareces un prodigio en cuanto a experiencias fuera del cuerpo, como si hubieras sido puesto en esta tierra para hacer lo que haces? ¿Por qué crees que has elegido en tu contrato del alma o en tu plano del alma experimentar esto? Y este don te ha sido otorgado a este alto nivel, como que todos hemos jugado al baloncesto. No todos podemos ser Michael Jordan o Kobe, así que hay una diferencia. Te veo como el Kobe o Michael Jordan de las experiencias fuera del cuerpo. ¿Por qué te ha sido otorgado ese don? ¿Y por qué es tan importante esta información para que la escuchemos en este punto de la existencia humana? Entiendo a dónde quieres llegar con eso. En el cuerpo físico. Claro, podría ser Kobe Bryant o... Claro, claro, pero como el... Exacto. Tu alma tiene todas las capacidades que tiene la mía, y no hay diferencia alguna entre las habilidades y cosas que podríamos hacer y acceder ahora mismo. Este estado fuera del cuerpo era algo muy natural, especialmente al regresar a los pasillos de Amente, accediendo a los espacios dimensionales dentro de este reino y atravesando la creación de todas las cosas. Es algo muy natural. Era tan natural como respirar en aquel entonces. Pero debido a todas las cosas que han estado sucediendo aquí, como la modificación del ADN, la simplificación de la conciencia. Exacto. Al intentar desconectar tu alma del cuerpo físico, tu espíritu, como tu esencia, es verdaderamente traer eso dentro. Por eso es tan difícil para las personas. Pero es algo que se puede entrenar para reactivarlo porque es como un músculo atrofiado. Porque cuando no trabajas en algo, solo toma un poco de tiempo reactivarlo de nuevo y luego estás en marcha. Así que esto no es algo en lo que necesites sentarte durante muchos años para lograrlo. Eso no es cierto en absoluto. Eso es lo que querrían hacerte creer para que pienses que es algo tan difícil de alcanzar que ni siquiera lo intentes, porque es muy accesible. Si vas a dormir todas las noches, solo es aprender a controlar ciertos ciclos del sueño, apagando el cuerpo, manteniéndote conscientemente alerta, y así te deslizas cada vez. ¿Por qué elegiste tener esto? ¿Qué parte de esto está en tu espíritu o en la evolución de tu alma para hacer este trabajo? Sé que hay ciertas cosas que están predestinadas para las almas, ¿verdad? Ciertos hitos de eventos. Estos hitos son, podrías decir, cosas importantes que, lo que dijiste, predestinadas, ¿no? Ahora, lo que me explicaron es sobre la gran obra, que es despertar a las personas al otro lado, porque al hacerlo, despiertan a todo. Así que podrías decir que una parte de lo que estoy haciendo aquí es justo eso, ¿verdad? Y eso en realidad me lo explicó mi tío, pero no sé específicamente por qué, más allá de despertar a las personas al otro lado, porque tiene un efecto catalizador de derribar todas las falsedades y dar a las personas acceso directo a lo que son, el aspecto eterno de sí mismos. Espero que eso responda. Sí, responde a tu pregunta, es parecido a lo que estoy haciendo en ese sentido. Trato de despertar a la gente con estas conversaciones y darles acceso en gran medida, no solo en inglés, sino ahora, con suerte, en varios idiomas alrededor del mundo. Así que realmente es para expandir estas ideas también. Entiendo, hermano, en ese nivel ambos estamos haciendo cosas similares, pero de diferentes maneras. Pero también es muy similar. Hay tantas diferencias. Lamento interrumpirte, pero piénsalo así. Es como si todos fuéramos un diapasón, ¿verdad? Entonces, dependiendo del nivel de conciencia de cada individuo, vas a actuar como un afinador para un cierto nivel de conciencia. Igual yo. Ahora,
No necesariamente voy a dirigirme a un nivel de conciencia, digamos que está muy lejos. Es simplemente despertar a los aspectos básicos de la conciencia o el alma, ¿verdad? La gente estaría mejor acudiendo a simplemente la persona adecuada en la etapa en la que se encuentran en su camino y luego, de alguna manera, simplemente progresar porque todos estamos destinados a convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos, ¿cierto? Así que eso es un evento preestablecido que cada alma está destinada a convertirse en la mejor versión de sí misma. Entonces, en el proceso de llegar a, sabes, todos llegarán, todos despiertan a todas las cosas de nuevo. ¿Verdad? Es como que no empiezas a boxear y luego tu primera pelea sea contra Mike Tyson en su, digamos, eso no es algo que debas hacer. Necesitas ir avanzando poco a poco hasta llegar a un punto en el que tus habilidades estén a un nivel donde quizás Mike Tyson pueda enseñarte un par de cosas, pero no comienzas aprendiendo de un maestro así. Estoy usando el boxeo como analogía, una analogía un poco violenta, pero al fin y al cabo, ¿entiendes a lo que me refiero? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Cuando estabas del otro lado, dijiste que conociste guías. ¿Has conocido a tus guías espirituales en particular? Sí, conocí a varios de ellos. Uno se llama Celeste. También he visto a mi tío, muchas veces. Él me ha llevado a los salones de Amente. Hay algunos otros que no necesariamente no quieren compartir sus nombres, pero uno de ellos me llevó a las catedrales, los reinos celestiales. El cielo está aquí. Así que dentro de este constructo tengo guías con los que he estado en contacto que podrías decir que mi segunda vez aquí, al regresar, luego al verlos de nuevo, no los recordaba. Y era como, la tercera vez que venía, era como, oh, ya recuerdo quiénes son, porque hay una historia. Así es como llegas a la familia del alma y cosas así. Entremos en el constructo. ¿Qué es, desde tu punto de vista, eso a lo que llamas el constructo? Porque existe algo llamado teoría de la simulación, que si la física cuántica ha presentado y probado de hecho ahora que hay probabilidades de que estemos en algún tipo de constructo al estilo Matrix. ¿Cuál es tu entendimiento de eso? El constructo es en lo que nos encontramos actualmente. Podríamos decir que es el contenedor que abarca todo, un campo toroidal donde se apilan numerosos reinos diferentes que coexisten entre sí. Este constructo específico alberga un total de 12 reinos. Por lo tanto, hay 12 en total aquí adentro. Aquí están los reinos terrenales. El reino uno, donde estamos, son los reinos terrenales. ¿Está bien? Hay más tierras aquí que podrías decir que no nos han sido presentadas a través del modelo oficial que se nos ha dado. ¿Te refieres a la Tierra? En la Tierra. Oh, sí, seguro. Solo la Antártida. Sí, aquí es donde están todas las razas. Podrías decir que existen razas extraterrestres, ¿verdad? Podrías decir que muchos de los cuerpos originales, cuerpos gigantes, cuerpos de ángeles, están en éxtasis en la Antártida. Eso es lo que vi fuera de mi cuerpo, al atravesar los distintos reinos, ¿verdad? Tienen diferentes nombres. Estos reinos tienen diferentes plantillas. Uno de ellos que compartiré es el reino 5, los reinos celestiales. El cielo está dentro del constructo en el que estamos, no al otro lado, sino aquí dentro. Es una plantilla específica dentro de, lo llamaré simplemente frecuencia. Sí, bueno, simplemente lo llamaré el juego de la dualidad. Así es como lo llamaremos. Esa es la cuestión. Normalmente tengo imágenes que no sé si podría compartir en absoluto. Sí, lo haré después de la conferencia. Sí, pero el quinto reino es el cielo. Aquí es donde encuentras los reinos del cielo, ¿verdad? Hay diferentes niveles dentro del cielo a los que puedes acceder. A los registros, las catedrales. Algunos de estos lugares también son muy placenteros, a los que puedes acceder al subir al séptimo reino. Aquí es donde la gente llama a los seres angélicos, ¿verdad? Los ángeles. Este es el lugar donde los ángeles residen en este constructo. El séptimo reino. Al ascender aún más, alcanzas el noveno reino, el del puente arcoíris, conocido como Asgard, el reino de los dioses. Dentro de este constructo, el reino 12, etcétera. Hay diferentes plantillas y cosas distintas a las que puedes acceder fuera del cuerpo que están todas aquí, y es como sintonizar básicamente.
Es similar a una frecuencia de radio, ¿no es así? Cuando sintonizas la frecuencia, puedes acceder a varias estaciones, igual que al estar fuera de tu cuerpo, y sintonizar el alma a diferentes frecuencias. Puedes ingresar a distintos reinos dentro de este concepto. También puedes acceder a estos reinos. Como he estado demostrando, hay dos maneras: a través de los vacilos de Amenté y también mediante el núcleo de este reino, ¿verdad? A lo que llaman el núcleo, el portal estelar. Los portales estelares te dan acceso a todos los reinos dentro de este constructo. El duodécimo reino te saca completamente del constructo, donde realmente podrías salir desde el exterior, verlo desde afuera, verlo desde, podrías decir, el punto de vista de Dios. Ahora has mencionado, entremos en los 12 reinos. ¿Podrías explicar un poco más en detalle qué es cada reino, o al menos una explicación de lo que es cada uno? Porque he oído hablar de este concepto antes, de los 12 reinos. A veces se dice que son 9, a veces diferentes números. Pero en términos generales, los múltiples niveles por los que todos tenemos que pasar en cuanto a, no sé si se llama ascensión. Entonces, maestros ascendidos que han caminado por la tierra han transitado por diferentes niveles y reinos. Podemos hablar de eso en un momento, pero primero repasemos los 12 reinos como los conoces. Está bien. Los que conozco y con los que me siento cómodo compartiendo en este momento son los que ya he compartido. Exacto. Porque todavía hay ciertas cosas que estoy delineando actualmente, detalles específicos, como el reino de Edén. Es un lugar que todavía está aquí, ¿verdad? Así que sí, solo aquellos que he compartido son con los que me siento cómodo en este momento. Entonces tienes el cielo aquí, tienes el reino angélico, que son los ángeles, los dioses, el reino terrenal, y hay un total de 12. Ahora, una buena manera de hecho, de entender esto es que la estructura fue diseñada. Básicamente, podrías decir esto como arriba es abajo, como adentro es afuera, ¿verdad? Entonces, estos cuerpos físicos son un reflejo perfecto del diseño de la estructura, ¿cierto? Entonces, 12 meses, originalmente se suponía que fueran 13, ¿verdad? Pero quedémonos con 12. Así que 12 meses, 12 ciclos. Tenemos lo que la gente llama los 12 ADN, se supone que deben ser 13, ¿verdad? También lo que la gente llama el sistema de 12 chakras, se supone que deberían ser 13, ¿cierto? Así que estos cuerpos físicos eran originales. El plano original fue diseñado para acceder a estos espacios dentro de la densidad física, pero debido a todas las distorsiones que hay, y podrías decir el asedio y el ataque a la salud física, los hilos del ADN, como dirías, ahora son solo dos, ¿verdad? Así que ahora, en realidad, no tenemos las capacidades completas del cuerpo físico para lo que fue diseñado, que es acceder al constructo, el constructo completo. Ahora, por esto sales del cuerpo, así que sales del cuerpo. El alma no tiene límites, no está limitada por nada, no puedes medir el alma. Si mides el alma, entonces ya le estás poniendo una limitación. Es una verdad inquebrantable del universo. No puedes tener la máxima libertad si hay limitaciones, ni amor incondicional si hay juicios. Por ende, en cierto momento dado, antes del reinicio, antes de que pudieras decir, la grieta en el firmamento sobre nosotros, Vía Láctea, las aguas superiores, derramándose aquí en este reino donde estamos. Hubo un momento en este reino donde tenías a los gigantes, tenías a los ángeles, el cielo estaba en el plano terrenal, correcto. Todos estos seres estaban aquí. Todo estaba aquí. Y debido a eso, al reinicio y cosas así, ahora las cosas han sido, podrías decir. Básicamente estamos viviendo en la destrucción de un mundo antiguo, de un reino antiguo, esencialmente aquí. Por eso puedes encontrar todos los registros aquí, las verdades. Al excavar, pueden sacar cosas, cuerpos de gigantes, etcétera. Eso es lo que representan las pirámides, la esfinge, Göbekli Tepe, todas estas cosas que han existido por más tiempo que la línea de tiempo humana oficial, que se supone que no supera los 67 10.000 años, donde estamos más inteligentes que hace 100.000 años. Arqueología. Sin embargo, ahora se dice que los antiguos sabían más que nosotros. En muchos aspectos no tenían iPhones, pero eran más avanzados. Por eso, las pirámides, estas cosas inexplicables. Por favor. Sí, toda la tecnología actual que hemos desarrollado es, en cierto modo, una versión simplificada de nuestras capacidades naturales. ¿No crees?
La tecnología orgánica reside en nuestro ser y puede ser activada. Es aquí donde cobra importancia el proyecto Looking Glass, una tecnología gubernamental diseñada para explorar posibles eventos temporales. ¿Sabías que también podrías hacer esto de forma natural al salir de tu cuerpo? Al salir del cuerpo, obtienes acceso. Todo el potencial existe dentro del cuerpo físico. Tu alma tiene acceso a todo. Así que toda esta comunicación telepática a través de mensajes de texto o mensajes de texto, comunicación telepática. Tenemos la capacidad de hacerlo a través de nuestra intuición natural. Sucede naturalmente a las personas, pero lo ignoran por ser pequeñeces. Pero cuanto más empieces a sintonizarte y practicar estas cosas, más esas habilidades comienzan a despertar e intensificarse. En la época de Egipto, ¿verdad? Estas pirámides son mucho más grandes, la mayoría de ellas. Solo estamos viendo la punta del iceberg de las pirámides porque se extienden mucho más profundo. Ahí es donde accedes a las salas. Pero ellos lo sabían y realmente lo estaban haciendo. Eran capaces de realmente trasladar su conciencia, su alma, en ese entonces, a través de las mesas que tenían allí, las cuales proyectaban frecuencia a través del cuerpo, ¿verdad? Y podían extraer el alma del cuerpo y transportarla a otro cuerpo. Y aquí también tenían el oro vivo. El oro vivo estaba dentro de los cuerpos en aquel entonces, de todos modos, ¿verdad? La sangre era oro vivo, no la sangre que tenemos nosotros. Entonces, esto es fascinante. Entonces, la Atlántida, Lemuria, estas ideas, estas historias, ¿cuál es tu entendimiento de esos lugares, esos acontecimientos? Sí, todo existió. Así que la Atlántida y Egipto eran de la misma época. Es el mismo marco temporal. La gente piensa que son épocas diferentes, pero es el mismo marco temporal. Egipto no era un desierto como lo es ahora. Era muy fértil, había agua por todas partes. Esto es parte de la tecnología que tenían entonces, cómo usar el entendimiento de cómo es el constructo, cómo opera este reino, cómo lo celestial, cómo nosotros somos el centro de todo. ¿De acuerdo? Y mapearon todo aquí y usaron eso en la forma, en términos de modelar sus estructuras basadas en la naturaleza misma de este lugar, de cómo funciona, energía libre. Y pudieron utilizar eso y también emplearlo a través del cuerpo físico. Habilidades totales. Casi suena como si hablaras de Neo en Matrix. Él comprendió el código de Matrix y empezó a poder manipular y moverse dentro de ella de manera casi divina, pero solo parecía divino en comparación con lo que todos los demás, como dijiste, estaban como embotados o no limitados en sus capacidades. Todos podrían ser Neo, todos podrían ser Jesús, todos podrían ser Buda, pero solo ellos lograron liberarse y acceder al entendimiento dentro de sí mismos de cómo funciona todo el sistema. Y por eso parece divino cuando hacen ciertas cosas, cuando hicieron ciertas cosas. Usemos a Neo como ejemplo, donde sería el equivalente a nosotros volviendo a los años 1900 con un iPhone. Pareceríamos dioses con una ametralladora hace 200 años. Pareceríamos dioses absolutos, pero en realidad era solo un entendimiento distinto de cómo funcionaban las cosas. ¿Es correcto? Sí, así que cuanto más entiendas la verdadera naturaleza de este lugar, el mismo reino constructo y el otro lado, vas a decirle a alguien que no lo sabe que va a parecerles divino, pero tienen las mismas capacidades y habilidades y podrían hacer exactamente lo que tú estás haciendo y lo que todos los demás hacen, e incluso más, algunos. Así que no se limita a una sola cosa. Es solo que una vez que tengas almas dormidas, aquí, justo aquí, muchas almas aún están dormidas, en una amnesia en este momento. Cuando un alma está despierta, lleva consigo una alianza de almas, ¿verdad? Porque están despiertas, con los ojos completamente abiertos, a diferencia de alguien dormido en la cama. Si le preguntas, ¿puedes hacer esto? Si acaso van a estar sonámbulos mientras intentan realizar la tarea, en comparación con una persona despierta que ve todo tal cual es, podrá moverse por ciertos espacios y hacer ciertas cosas mucho más eficazmente, pero es algo natural. Simplemente están durmiendo. Podrías decir, ¿cómo le explicas a una persona ciega cómo es el color azul? No se puede, necesariamente. No es porque vayan a ser ciegos para siempre. Eventualmente recuperarán la vista.
pero se requiere cierto nivel de disposición para que esa alma dé un paso al frente. Y esto es parte de muchas de las agendas en la comunidad de la nueva era y también lo que la gente llama amor y luz y cosas así. Es hacerlos, de alguna manera, convencerlos y guiarlos por un camino de sumisión pasiva, de sentarse sin hacer nada, pensando que, de alguna manera, estar despierto y consciente e iluminado son la verdad de las cosas. Es, de alguna manera, convertirse en más. Deshazte de tu ego, sé más sumiso. Siéntate y no hagas nada cuando en realidad es un papel muy activo. Cuanto más despierto estás, a veces más enojo sientes, porque ves las cosas tal y como son, desarrollándose aquí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay cosas que veo, que digo, ya ni siquiera tienen sentido para mí. La violencia que está ocurriendo en el extranjero en este momento, saber controlar a la gente o a los medios o justo antes ni siquiera lo pensarías dos veces, pero de repente empiezas a ver. Es como aquella vieja película They Live. Si recuerdas esa película de John Carpenter, They Live, con el luchador Roddy Piper, cuando se ponía los lentes podía ver la verdad de todo y cómo todos estaban siendo manipulados, pero al quitarse los lentes, volvió al constructo que les estaban creando. Y se enfadó, vaya que se enfadó, cuando lo descubrió y usaba esos lentes intentando despertar a todos. Yo decía, ponte estos lentes, ponte estos lentes, ponte estos lentes. Es una analogía de lo que discutimos. ¿En serio? Sí, incluso el amor incondicional es malinterpretado. El amor, la verdadera frecuencia del amor. Cuando la gente piensa en amor, piensan en, aunque también hay verdad en eso, piensan en el amor y el amor incondicional como algo muy pasivo. Sentarse, permitir, ¿verdad? Cuando el amor es muy energía y la fuerza que crea todas las cosas, y la han pervertido y torcido de tal manera que ahora la gente usa el amor en un lugar de no creación. ¿Verdad? El amor es un arma, tanto como es la creación misma, porque el amor puede atravesar una montaña y romper todas las barreras si se aplica correctamente. No es diferente de una madre dando a luz a un hijo, ¿verdad? Ella ama a este niño de manera incondicional. Observa lo que sucede debido a ese amor incondicional. Si el niño se encuentra en peligro, la madre atravesará todas las barreras, todo lo que se interponga en su camino, por amor incondicional hacia su hijo, para protegerlo. Por lo tanto, al comenzar a aplicar el amor de manera correcta, no de forma pasiva y excesiva, sino dirigiéndolo adecuadamente, se libera una fuerza sumamente poderosa. Y es amor, amor incondicional. No puedes tener amor incondicional con juicio. Y esto también se aplica a esto. Personas que juzgan. Así que, cuando la gente juzga a otros, literalmente se alejan del amor incondicional y se vuelven indiferentes ante el mismo mal que critican. Aquí es donde me escucharás decir, a veces, no necesariamente trabajo para la luz, pero tampoco trabajo para la oscuridad, porque tanto la luz como la oscuridad tienen juicios el uno sobre el otro. Y pronto comenzarás a ver la base de eso. En realidad, no son diferentes. Me encanta lo que dijiste sobre lo activo y lo pasivo, porque mucha gente tiene la imagen del yogi sentado en una cueva en el Himalaya durante 40 años, meditando para encontrar la iluminación. Y eso, en un momento de la historia, tenía sentido, porque la humanidad ni siquiera era capaz de entender, como ha demostrado la historia, a Jesús no lo recibieron muy bien durante su vida, al igual que Buda y todos esos grandes maestros espirituales, en ese entonces tenía sentido. Pero en el mundo de hoy es diferente. Tienes que estar activamente trabajando y haciendo cosas para cambiar la sociedad con este conocimiento que estás adquiriendo, ya sea a través de la meditación, ya sea a través de tus propias prácticas espirituales. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Es algo muy activo y es desalentador observar, especialmente cuando tienes muchas enseñanzas actuales para deshacerte de cosas. Es una expresión del alma. ¿Puedes dar un ejemplo de eso? Está bien, entonces, cuando la gente dice deshazte de tu, digamos solo deshazte de tu ego, ¿verdad? Lo que la gente se dará cuenta una vez que dejen el cuerpo o mueran es que su proceso de pensamiento, quiénes son en este preciso momento, no cambia. Todo te acompaña.
Lo que piensas ahora, tus emociones, lo que sientes, todo viene contigo y se presenta. Todo te acompaña al otro lado. Lo único que cambia es que comienzas a recuperar recuerdos de tus experiencias. Todos esos comienzan a integrarse de nuevo en tu alma y empiezas a tener claridad sobre por qué actúas como actúas, por qué haces las cosas como las haces y por qué podrías decir, has hecho ciertas cosas en este reino del olvido. Claro, cada alma es la versión más elevada de sí misma, actuando en el olvido en este reino, ¿verdad? Olvidan quiénes son. Todas estas cosas son aspectos de ti, de tu personalidad. Deshazte de tu ego, pero no de aquellos. Son expresiones de tu alma, ¿verdad? Es un aspecto de ti. Y es básicamente como decir, es una guerra espiritual contra el alma una vez que empiezas a hacer eso, porque estás intentando disminuir la expresión de un alma y no puedes tener la máxima expresión de libertad bajo la limitación. Así que ya están intentando poner limitaciones a la expresión del alma. Tiene mucho sentido. Dijiste algo que resonó en mi cabeza. Es como todos son capaces de hacer lo que hablamos. Y más aún, hay palabras exactas. Si me permites citar a Jesucristo, Él dijo lo mismo. Tú podrías hacer todo, yo podría hacer más. ¿Son estos maestros quienes caminan por el planeta? ¿Puedes explicar a la gente lo que realmente les estaba sucediendo? ¿Qué les pasaba? Los babajis, el Buda, maestros que caminaron por la tierra. ¿Qué estaban haciendo? ¿A qué accedían dentro de sí mismos? ¿Qué les otorgaba? Las gafas con las que veían la vida o las habilidades de Neo, porque muchas de esas cosas, digo, los milagros de Jesús, ya sabes, suenan muy yógicos en su naturaleza, como los maestros de los yogis, la levitación, la bilocación, muchas cosas de las que se habla en los textos espirituales. ¿Qué estaban haciendo y qué han accedido dentro de sí mismos para otorgarles estos tipos de entendimientos? Está bien. No estoy muy informado sobre cosas como esas, como las masas y eso, pero lo que sí te puedo decir es esto, basado en mi experiencia. Mi experiencia es que una vez que empiezas a acceder a información y comienzas a ver estas cosas, ya sea si eso es a través de, porque si están meditando y luego dejan el cuerpo, yo diría que dejan el cuerpo para acceder a toda la información, ¿verdad? Entonces, una vez que accedes a esto, lo ves y no tienes más opción que crecer a partir de ello, ¿cierto? Una vez que abres la puerta y la cruzas, no puedes necesariamente volver atrás. Es una puerta por la que ya no puedes. Olvida. No puedes olvidarlo. Quiero decir, podrías intentarlo, pero es muy doloroso, porque conoces la verdad, ¿verdad? Así que yo solo diría que esas personas de las que hablas simplemente vieron la verdad tal cual es y comenzaron a aplicarla en el sentido físico lo mejor que pudieron y también enseñando a la gente que tienen la misma capacidad. Mucha gente muy rápidamente convierte algo en objeto de adoración. Adoran algo fuera de sí mismos. Adoran a alguien, entregando constantemente su poder, porque así han sido adoctrinados y entrenados para hacerlo, para entregar su poder constantemente a través de los sistemas educativos, a través del trabajo. Todo en este ámbito está preestablecido para hacer que alguien entregue sus habilidades. Así que cuando adoras algo, automáticamente has olvidado en el nivel más básico que no eres diferente de esa alma y tienes las mismas capacidades y potencial de esa alma si lo aplicas, porque es algo muy activo. Espero que eso responda a esa pregunta de manera hermosa. Ahora, has mencionado varias veces los salones de Amenti. ¿Qué diablos son los salones de Amenti? ¿Es algo así como los salones de los registros akáshicos? ¿Nos puedes explicar qué es eso? Está bien, los salones de Amenti son como los registros celestiales, las catedrales, simplemente registros. Podrías verlos como una base de datos universal. En otros términos, es como un disco duro, ¿verdad? Que contiene toda la nube. Sí, la nube contiene toda la historia de lo que ha sucedido. A través del reino durante ese periodo de tiempo, también. Ahora, cuando accedo a los salones de Amenti, es simplemente que estoy accediendo a un punto específico en el tiempo, mientras que al mismo tiempo estoy accediendo al presente, porque los salones de Amenti son aún algo presente que sigue existiendo. Todo existe aquí y puede ser accedido, ¿ves? Así que todavía hay seres allí en el tiempo presente que siguen ahí, pero contienen una base de datos completa de registros internos, el evento temporal de Egipto y la Atlántida.
Así que ese tiempo en particular. Lo interesante es cuando accedes a ciertas cosas dentro de los salones de Amenti o incluso en los reinos celestiales también, pero me centraré solo en los salones de Amenti. Tienen estas tablillas o, digamos, libros o ciertos cristales. Cuando estuve en los salones de meditación, recuerdo ver por primera vez que había un cristal allí y ese cristal tenía un borde blanco alrededor. Y una vez que entras por la puerta, el pasillo. Todas las puertas están abiertas, por cierto. Pero una vez que entras allí, este cristal cambiaría según la frecuencia del alma. El mío era verde, y así, cuando cada alma entra por esa puerta, cambiará, basándose en la cierta firma de energía de frecuencia que el alma trae en ese momento. También hay ciertas puertas y pasajes a los que tienes acceso, donde al tocar algo como que se descarga toda la información en ti, pero no es necesariamente que recibas cada matiz de ella. Es casi como si recibes los avances de la película, los mejores fragmentos y luego, con el tiempo, eso se va desplegando dentro de ti y entonces dices, está bien, ahora tiene más sentido, etcétera, etcétera. Además, en los pasillos de Amente, han trazado cuando bajas, todo derecho por el pasillo central hasta el final. Han mapeado toda la estructura, los 12 portales estelares, todo el reino en el que vivimos, los 12 reinos, 12 portales estelares, y lo tienen como en una mesa, el firmamento. Todo está ahí y lo tienen todo expuesto. Y en los pasillos de Amente, también hay ciertos pasillos que se acceden por la frecuencia, ¿verdad? Hay frecuencias basadas en portales estelares, alineados en pasillos específicos por los que entras, dándote acceso directo a diversos reinos en este constructo, ya que las estrellas se basan en puntos de frecuencia fijos para el acceso dimensional espacial. ¿Puedes explicar lo que observas en las catedrales y qué información encuentras ahí en comparación con los hologramas inventados? Entonces, son todos los registros del cielo, el punto en el tiempo, o registros del cielo y también del presente, porque el cielo todavía está aquí. Pero lo interesante, cuando estaba en los reinos celestiales, es lo que llamamos iPhones, o como iPads, tabletas. De hecho, tienen estos dispositivos dentro del cielo y es simplemente otra base de datos. Podrías decir que es una forma de tecnología orgánica. Recuerdo haber visto a una chica sosteniendo este dispositivo que parecía un iPhone y yo estaba como, ¿por qué tiene un teléfono? Pues claro, puedo responder a esa pregunta. Steve Jobs está ahora del otro lado, así que obviamente está fabricando estos en el cielo. Obviamente ahora está del otro lado. E incluso Dios estaba como, estos son fantásticos. Es lo único que se me ocurre. Esa está buena. Tienen formas orgánicas de tecnología, ¿verdad? Eso es lo que usan en los reinos celestiales. Eso es lo que he visto, como estas tabletas. Pero no son teléfonos, aunque se parecen mucho. Y es lo mismo cuando lo tocas. Y te da acceso a una base de datos completa de información, a lo que quieras consultar dentro de los reinos celestiales. Incluso cuando yo estuve allí también. Sí, adelante. Incluso cuando yo estuve allí también. Las catedrales, ¿verdad? Cuando la gente piensa que de alguna manera, una vez que estás al otro lado y accediendo a estos espacios, no tienes placer. El placer existe al otro lado. Son todos los placeres de la fisicalidad sin limitaciones. Así, dentro de las catedrales. Podías deleitarte en tu alma, en sus placeres, ¿verdad? Tocando otras almas. Contacto. Todo está ahí. Cuando hablabas de tecnologías, he escuchado a muchas personas que han estado cerca de la muerte hablar sobre el repaso de su vida, donde toda su vida se despliega en una especie de estilo Minority Report, pantallas flotantes en las que puedes, digamos, sumergirte. Y también hay una sensación de que sientes todo por ambos lados. Sientes lo que le hiciste a alguien más y lo que alguien más te hizo a ti. Esa tecnología suena muy en consonancia con lo que estás mencionando, esta tecnología orgánica, y la usamos, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, como revisiones de vida, cosas así, todo eso existe. Eso sucede, ¿cierto? Recuerdo que me mostraron una pequeña parte de una revisión de vida. Lo interpretaré de dos maneras distintas, así que, por favor, dame contexto. Pero recuerdo claramente aquella revisión de vida que tuve con mi tío.
Fue durante mi salida del closet cuando él me brindó su apoyo. En ese instante, buscaba conectar con mi difunto tío Bob. Yo estaba presente mientras él me mostraba aspectos de mi vida en los que reprimía el amor. Al exhibirlos, no era su intención juzgarme de ninguna manera. Somos nuestros propios jueces, así que no te juzgan por lo que haces al otro lado. Tú te juzgas a ti mismo. El pecado imperdonable es aquel que no puedes perdonarte a ti mismo. Él me mostraba las pequeñas cosas donde retenía amor. Eso me causó un dolor absoluto. Me arrodilló del dolor, en serio. Porque me di cuenta de quién era yo al otro lado, de quiénes somos todos, ¿verdad? Porque todos se dan cuenta de quiénes son y de la divinidad de cada alma en todas sus memorias, ¿cierto? Y duele. Así que el amor que retienes aquí es el dolor que vas a llevar temporalmente, de todos modos, al otro lado. No es para siempre, ni nada por el estilo, pero sí sientes emoción, ¿verdad? Ahora, cuando accedes a las revisiones de vida también, es casi como una realidad virtual, como si estuvieras dentro, como si físicamente estuvieras en esa experiencia, mientras se desarrolla. Puedes moverte por todo el lugar, puedes observarla. Es como acceder, ¿verdad? Cuando accedes a ciertos registros, realmente estás en ese evento temporal que ocurrió y puedes verlo desde todos los ángulos. Puedes caminar, puedes verlo desde la perspectiva de esa persona, tu perspectiva. Así que sí, lo de la revisión de la vida es cierto. La idea de realidades paralelas y el multiverso, que no estoy seguro si son lo mismo o dos ideas distintas, pero que cada vez que tomamos una decisión importante, no si queremos ketchup o no, sino elecciones de peso, se bifurca en otra realidad mientras ésta continúa para ver cómo se desarrolla. Porque eso es algo que también he escuchado en revisiones de vida, donde dicen, oh, me pregunto qué habría pasado si me hubiera casado con Sally. Oh, espera, aquí tienes. Así es como habrían sido las cosas si te hubieras casado con Sally en lugar de terminar con ella en la preparatoria. Y eso siguió su curso. Y tú como, oh Dios, gracias a que no pasó, o algo por el estilo. Desde tu experiencia, dime qué es eso. Bueno, eso sería darte un potencial, ¿verdad? Sí. Entonces aquí hay eventos temporales potenciales, ¿cierto? Así que tiempo potencial, todas las potencialidades están ahí, ¿verdad? Ahora hay marcadores de eventos fijos dentro de este ámbito, ¿cierto? Entonces esto va a ser como, estoy yendo por este camino, pero luego respondo la pregunta aquí. Solo quiero dar claridad. Así que hay marcadores de eventos preestablecidos dentro de este ámbito. Uno de los que están justo frente a ti es que eventualmente cada alma despertará al otro lado y accederá a todas las cosas de nuevo, a través de la muerte. Al morir, cruzan al otro lado, el cuerpo muere, pero tú no necesitas morir. Podrías tener un estado controlado fuera del cuerpo para acceder a esa información. Hay varios contratos del alma, puntos clave de eventos importantes. Vives tu vida. Si este es el marcador de evento justo aquí, podrían haber miles de caminos distintos que podrías tomar. No importa cuál elijas, pero cuando ese marcador de evento está aquí, esos caminos eventualmente convergerán y llegarán a ese destino final, ya sea conocer a un ser querido o algo importante. Ahora, no todo está preescrito, ¿verdad? No todas las cosas están preescritas. Es decir, los distintos caminos no están preescritos, pero hay cosas preestablecidas. Ahora, una vez que estás, digamos, tomando una decisión en la vida, ¿verdad? Entonces tu elección es subirte al autobús o no subirte, ¿no? Entonces te subes al autobús y tomas la potencialidad de ese momento. La estás viviendo en ese evento temporal. Ahora, la potencialidad de no subirte al autobús, esa solo llegará hasta cierto punto. No es infinita. Observa toda la vida de esa alma hasta la muerte, ¿verdad? Te da, podrías decir, el 10% de la potencialidad de lo que podría haber ocurrido si no te hubieras subido al autobús. Y luego el resto simplemente se vuelve borroso en ese punto. Y quiero que quede muy claro esto. Cuando hablas de marcadores, son sucesos significativos en tu vida. Por ejemplo, encontrarte con tu alma gemela, con quien compartirás el resto de tus días o al menos el próximo capítulo de tu vida. Tener descendencia o decidir no tenerla. Conseguir ese empleo que te impulse hacia una carrera exitosa. Un accidente inesperado. Una sorpresa afortunada, ya sea de índole financiera o espiritual.
Estos son marcadores importantes que están o no destinados para ti que tú mismo has elegido. Según mi comprensión, los has seleccionado para el crecimiento de tu espíritu en esta existencia. La forma en que transitas de un marcador a otro es una posibilidad abierta, donde puedes tomar diferentes rumbos, ya sea dando un largo rodeo, siguiendo en línea recta o incluso saliendo con Jenny, con Sally, con Bob, como prefieras avanzar en ese sendero. Pero eventualmente llegarás a ese hito. Eso es básicamente la explicación. Sí, esto retoma lo que decía antes. Cada alma está destinada a convertirse en su mejor versión. Así que cuando establecen ciertas cosas, ¿verdad? No todas las almas establecen ciertas cosas tampoco, ¿verdad? Algunas almas sí, como que tienen, digamos, un plan. Aquí es donde escucharás a ciertas personas, padres, donde el niño llega a través del padre y dicen, oh, sí, yo te elegí. Me alegra haberte elegido esta vez, porque ciertas cosas están preestablecidas. Digamos que lo preestablecido era conocer a María, el amor de tu vida, ¿verdad? Entonces, lo que acabas de decir, el camino para llegar allí, no está preestablecido, pero eventualmente converge y te lleva a conocer a esa persona. Digamos que en la acera o algo así fue un evento preestablecido para que en algún momento convergieran. Y luego, no está necesariamente preestablecido, ¿verdad? Son solo los principales puntos de eventos preestablecidos de lo que he vivido, el camino que podrías tomar. Mostrado. Ahora, ¿es el multiverso algo diferente a las realidades paralelas o ambos comparten el mismo concepto desde tu punto de vista? Y vista, la naturaleza de la realidad, como dije. Entonces, tienes construcciones del otro lado que son, podrías decir, juegos, ¿verdad? Hay diferentes versiones de consolas como Xbox o PlayStation o Nintendo, ¿cierto? Y luego los reinos son básicamente como las diferentes versiones del juego, como, digamos, Call of Duty 1, Call of Duty 2, etcétera. Ahora, también hay espacios dimensionales. Estos espacios dimensionales son formas pensamiento, ¿verdad? Que proyectas, creas con la voluntad del alma, la palabra hablada. Creas espacios dimensionales con tus pensamientos para experimentar lo deseado. Así es, así me lo mostraron de todos modos, en cuanto a las potencialidades del tiempo que ya discutimos y el multiverso, ¿verdad? Podrías llamarlo multiverso, pero así me lo enseñaron. Construcciones, espacios dimensionales del reino, una vez que estás al otro lado. Ahora he escuchado que en otras entrevistas que has dado, has hablado sobre el final del constructo, que esto es cómo todo esto va a terminar de alguna manera. ¿Puedes explicar eso a mi audiencia? Muy bien, eso es lo que estaba mostrando a los 16 años cuando me llamaban Celeste. Y a los 16 años estaba mostrando, podrías decir, la culminación de este ámbito, ¿verdad? Y cómo era una gran celebración, y esa culminación era básicamente todas las cosas volviendo a Shin a abrirse para todas las almas recordando todo de nuevo, el gran evento, ¿correcto? Ahora, cuando hablo de eso, soy muy cauteloso de hacerlo, porque no quiero terminar poniendo la esperanza de la gente cosechando algo así. Pero eso es lo que me mostraban desde los 16 años, la culminación de todo esto, de este constructo, porque todo lo que se podía haber experimentado, alguna alma lo ha experimentado aquí, ¿verdad? Aquí es donde surge la historia repetitiva, la historia siempre se repite, porque hemos jugado tantas versiones distintas dentro de este constructo, dentro de estos reinos, y todas son justas. Hemos interpretado todos los papeles, todos los guiones, y es solo repetir, repetir, repetir. Ahora, cuando llega a su fin, lo que me mostraban no es necesariamente un fin, porque toda la información aquí está almacenada dentro de los registros de todas las cosas, ¿verdad? Pero debo ser cuidadoso con eso, ¿se ha entendido? ¿Se convierten en alarmismo o nos llevan al miedo y cosas así, lo cual no es lo que queremos promover en absoluto? Pero eso también tiene sentido porque si has estudiado textos védicos, sabrás de ciclos de 26.000 años donde comienzas evolucionado, luego decaes hasta la edad oscura y vuelves a ascender. Estamos en etapa de despertar, subimos de nuevo, pero hay quienes dicen que este es el último ciclo
Por cierto, el último ciclo podría ser otros 20.000 años. ¿Cuántos miles de años son? Adelante, ibas a decir. Sí, básicamente eso es lo que estaba diciendo. Entonces, los ciclos se repiten, ¿verdad? Hemos repetido estos ciclos una y otra vez, los hemos repetido tantas veces. Así que lo que estaba mostrando es que los ciclos, en términos de lo que tú mencionas, de repetirse, ya no se repiten. Simplemente llegan a su fin. No sé cómo se ve realmente. Solo sé que lo que mostraba es que estos ciclos, la edad de oro y luego de vuelta a la edad oscura y otra vez la edad de oro, se detienen y entonces todos volvemos al aspecto eterno de nuestra alma de nuevo. Podrías decir que del otro lado ya no estamos atados por los ciclos, ¿verdad? Porque esto era solo esto. ¿Ves a lo que me refiero? Entiendo, comprendo lo que dices, lo que me lleva a otra idea. Y de nuevo, he escuchado este concepto antes y he hecho esta pregunta a varias personas porque me encantaría escuchar su punto de vista al respecto y me encantaría escuchar tu punto de vista. Me han mostrado y me han hablado del concepto de que no hay vidas pasadas, no hay vidas futuras. Todas las vidas ocurren al mismo tiempo, todas las líneas temporales suceden simultáneamente y nosotros simplemente estamos enfocados en este punto de vista. Y si hacemos algo en esta vida, tiene un efecto ondulatorio, por así decirlo, hacia atrás o hacia adelante. Así que hay lecciones, como si aprendieras una lección en esta por el libre albedrío, como, oh, ni siquiera se suponía que la aprendieras hasta dentro de 3 vidas, pero la aprendió en esta. Entonces ahora podemos borrarla de las próximas 3 vidas. Es esa clase de idea. Esto juega un poco con el tiempo y el espacio. Me encantaría escuchar tu perspectiva sobre esta idea, concepto. Bueno, nada se borra, nada se pierde o se borra realmente. Ahora, no eres necesariamente, sí, todo está ocurriendo ahora como tus vidas pasadas, como tus vivencias pasadas. Existen, pero no en ese sentido. Las estás viviendo justo ahora. Como alma, podrías regresar a esa experiencia como si la observaras, como una realidad virtual. Así que, en cierto modo, es verdad que todo se está desarrollando, ¿verdad? Pasado, presente, futuras posibilidades. Aquí también fue donde me mostraron el tiempo de esa manera. Pero tu alma ahora, experimentando esto, es lo que vives. Pero al querer acceder a vidas pasadas, a recuerdos antiguos, es solo entrar en una memoria que podrías ver casi como un repaso de vida, si tiene sentido. ¿Verdad? Es como si fuera, esto es, para la gente mayor que nos escucha, todas sus vidas son DVDs en un estante y pueden entrar y decir, oh, esto es la Edad Media, esto es cuando era un vikingo, esto es cuando estaba con los aztecas, esto es cuando yo era él, oh, hice un montón de egipcios, vale, esa época realmente me gusta. Y simplemente lo pones y le das al play. Disculpen. Para los jóvenes que nos escuchan, busquen en Google qué es un DVD, pero esa es más o menos la idea, ¿no? Sí, también es una buena forma de explicarlo para que la gente lo entienda. Entonces, ¿cuál es tu comprensión de por qué es difícil para nuestro hardware, nuestro cerebro, entenderlo desde este punto de vista, tiempo y espacio? Porque bueno, el tiempo es relativo. Digo de nuevo, y he hablado con un par de físicos cuánticos, pero que hay una manera de marcar realmente el tiempo basado en el Big Bang original, todo ese tipo de cosas, pero para mi entendimiento del ego es como que el tiempo se basa en nuestras rotaciones. Si el Big Bang sucedió exactamente de la manera que nuestras órbitas alrededor del Sol determinan nuestro concepto de tiempo. En planetas como Júpiter o Marte, este sería completamente distinto. Sus movimientos son únicos, lo que alteraría nuestra percepción temporal. Todo depende de la rotación alrededor del Sol. Imagina estar a 500 años luz de distancia sin Sol. El tiempo seguiría existiendo. Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu comprensión del tiempo y el espacio desde el otro lado? Bueno, voy a ser muy cuidadoso aquí porque mucho de lo como cosmovisión, espacio, sol, no es como parece. Estamos en un plano firmamento constructo, ¿verdad? Somos el centro de todo. Todo está dentro del firmamento, girando a nuestro alrededor, ¿cierto? Alineación social, etcétera.
Pero el tiempo, como me fue presentado, todo está sucediendo. ¿Cómo lo ven desde el otro lado? Todas las posibilidades, todo está sucediendo. Podrías decir que es la dimensión del tiempo, ¿verdad? El tiempo no es solo algo lineal, ¿verdad? Al salir de tu cuerpo, obtienes acceso. Lo que has hecho en el pasado, presente y futuro potencial. Pero, ¿cómo me lo mostraron como una especie de ilustración? Es que una entidad femenina vino hacia mí, desplegó una baraja de cartas, ¿verdad? Ya lo he explicado en muchas otras entrevistas, pero es una buena ilustración. Ella desplegó una baraja de cartas y las colocó en fila sobre la mesa y dijo, tú experimentas el tiempo de esta manera. Este evento, esta carta, a esta carta, a esta carta, todos puntos de eventos, todo muy lineal. Luego juntó las cartas. Miramos hacia abajo a través del centro y todo el tiempo estaba sucediendo todo a la vez. Así que así es como pueden acceder a ello, o así es como lo ven, y también acceden a ello a través de potenciales pasados, presentes. Entonces, esto también explica por qué hay tantas narrativas basadas en el miedo que se están desarrollando en este momento. Cómo la gente vive constantemente en el miedo. Miedo, miedo. Cuanto más se enfocan las almas en algo, más crean la potencialidad de que ese evento potential en el tiempo ocurra o que por eso el miedo es muy necesario, porque no hay nada que temer. Pero su mayor ilusión es el miedo. Es la principal forma de controlar el alma y tener dominio sobre ella. Si infundes miedo, si haces que un alma sienta miedo, entonces tienes control sobre la expresión de esa alma. Es una perspectiva muy interesante porque básicamente acabas de decir lo que yo había planteado antes, que todas las cosas suceden al mismo tiempo. Entonces todo se reduce a la perspectiva, esencialmente, de cómo estás accediendo a la información. Incluso en una computadora, dentro de un disco duro, todo se encuentra disperso. Por lo tanto, es posible extraer información de diferentes lugares. No se limita únicamente de la A a la Z. Tiene sentido, tiene sentido. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Además, acabas de mencionar algo interesante, que cuando sales de tu cuerpo, ves eventos pasados. Así que accedes a vidas pasadas en tu experiencia fuera del cuerpo y vidas futuras potenciales. No vidas futuras, no. Como dije antes, apenas estoy en el inicio o en medio de esto, donde mencioné potenciales, solo ves el 10%. Solo di un número para dar, digamos, contexto. Pero no es necesariamente así. No estoy accediendo y ni siquiera creo que sea posible acceder tus vidas futuras. Claro, no están necesariamente preestablecidas. Esas cosas no están predefinidas en términos de vidas futuras. Pero he visto vidas pasadas, experiencias anteriores que he tenido dentro de este constructo. El Salón de Mente fue uno de ellos. Tiempo de Egipto y Atlántida. Lo recuerdo. Recuerdo la gran guerra que ocurrió aquí, en la que también todos los seres estuvieron involucrados. Eso también lo recuerdo. Ahora, ¿has podido ver o te han dado acceso más allá del constructo? Sí, por eso mencioné al principio. Me mostraron completamente fuera del constructo. Entonces, el duodécimo portal estelar dentro de este constructo, que es parte del duodécimo reino, al entrar a ese portal estelar, sales completamente y lo ves desde la perspectiva de Dios. Podrías decir como que puedes ver todo el constructo principal, pero también puedes ver todos los muchos constructos apilados en los estantes de Dios, ¿verdad? Así que están todos en exhibición, como algunos de ellos parecen agua abierta, como charcos en el suelo en los que entras para tener una experiencia, ¿no? Este lugar en particular es el único donde existe la encarnación, donde tienes que nacer y luego morir para salir. Porque una vez que estás del otro lado, estás en tu alma, la versión perfeccionada de ti mismo que nunca muere. Así que cuando tienes una experiencia, apareces. Una vez que terminas, sales de inmediato. No hay un proceso de muerte en eso. Específicamente en este reino, también, la memoria que me ha llegado al verla también desde el otro lado, es cuando entras a este reino. Llegas a este reino a través del agua. Por eso, cuando te paras en el agua, del otro lado, tu memoria comienza a filtrarse a través del reino. Por eso el agua contiene toda la información. Y esto también está comprobado. Si le dices ciertas palabras al agua, si la congelas,
empezará a tomar la forma de aquello que dijiste, ¿verdad? Porque toda la información existe dentro del agua. Aquí, eso es simplemente cambiar de tema. De todos modos, espero que sea un mundo completamente distinto, conversaciones más profundas. Entonces, estos otros constructos que estabas viendo, en primer lugar, ¿en qué ambiente te encuentras? ¿Estás en un vacío oscuro con literalmente como cosas en un estante? ¿O es como si estuvieran dispersas por todos lados? En este vacío oscuro, ¿o hay luz? ¿Cómo se ve estar fuera de este constructo? El lugar en el que estaba cuando salí del constructo tenía como, ya sabes, tenía como este brillo dorado. Tengo una imagen que siempre muestro para que la gente entienda, pero es difícil de explicar sin verla. Pero no sé si quieres que hable de eso. Si la tienes a la mano ahora, puedes mostrarla. Sí, la tengo aquí mismo. Solo compartiré esta. Comparte esta imagen. Quiero ver cómo se ve. Esta es la imagen que mejor ilustra cuando estás fuera del constructo, de cómo se ve, lo que estaba mostrando, cuando estás fuera de este constructo particular que contiene 12 reinos. Ahora, como puedes ver aquí, ves donde están paradas las personas, ¿verdad? Como si estuvieran paradas, observando el constructo desde afuera. Así es como es. Las almas son enormes, ¿verdad? Los charcos en el suelo, cosas así, son todos diferentes. Constructos, acabo de decir constructos apilados en estantes de Dios, pero esta es la mejor imagen que pude compartir para ilustrar eso, que lo que estaba mostrando ahora, lo que existe fuera de todo esto, podrías decir. Este espacio es el espacio negro, ¿verdad? Y el vacío, el espacio negro es, podrías decir, el comienzo de todas las cosas, si es que hubo un comienzo, pero es el punto de donde todas las cosas son creadas. Entonces, cuando las personas piensan que la luz es lo primero, la luz siempre es secundaria, porque la luz nace del espacio negro. Aun cuando te sumerges en los textos religiosos, Dios creó el firmamento y esta experiencia terrenal, ¿no es así? Al decir hágase la luz pasó a ser secundaria. Al cerrar los ojos, te sumerges en el vacío y al imaginar algo, das a luz a la creación en la luz. Da a luz la creación en la luz, ¿verdad? Así que la luz siempre es secundaria al vacío desde el principio, ¿cierto? Y luego accedes aquí, que es todo lo diferente, podrías decir, construcciones, reinos, espacios, para que el alma a la luz en sus sentidos y experiencias. Hermoso. Dejaré de compartir eso. Eso fue muy ilustrativo. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por compartir eso con nosotros, Darius. Ahora tengo la sensación de que tú y yo podríamos hablar al menos otras 5 o 6 horas. Así que seguramente te tendremos de vuelta para profundizar más en muchas de estas ideas. Pero antes de irme, me encantaría hacerte algunas preguntas. Le pregunto a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Caminar tu propio camino, hacer lo que realmente deseas, expresar el alma con integridad y amor, ¿verdad? Entonces, cuando comienzas a caminar con integridad y amor, mientras cumples con lo que sabes que es verdad dentro de ti, es cuando podrías decir, tienes más espíritu o alma en el cuerpo físico. Ahí es donde vives más tiempo. Cierto, el cuerpo no embellece tan rápido. No es diferente de una casa, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tiene una casa, si está vacía, se deteriora bastante rápido. Lo mismo sucede con el cuerpo físico. Una vez que no sigues tu camino, el camino de tu alma, con integridad y amor, es básicamente como sacar el alma del cuerpo, y el cuerpo es solo una casa vacía, y esto deteriora el cuerpo físico muy rápidamente. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido, de hecho, y es otra razón por la cual nos volvemos más susceptibles a enfermedades, cánceres, cosas así, porque si estás en tu camino y vibrando a un nivel muy alto, en tu camino con amor y propósito, es casi imposible que ese tipo de energía o frecuencia más baja entre en tu cuerpo. Desde luego. Entonces, mientras sigas ese camino, las cosas comenzarán a mantenerse dentro del cuerpo físico y también tú te sentirás realizado en tu vida. Tan pronto como te desvíes de esas cosas, empezarás a ver un cúmulo de sucesos que en realidad provocan enfermedades, padecimientos, etcétera.
y depresión, tristeza. No sé si lo sabes o no, pero cuando Paramahansa Yogananda, el gran maestro yogi, murió, no se descompuso. Durante 5 días antes de su entierro, estaba cálido al tacto, todo documentado. Y simplemente ves, y yo vi el video de su funeral, y piensas, este hombre ha estado muerto por 5 días. Nunca lo embalsamaron, nada de eso. Y su frecuencia era tan alta y su camino fue tal que trascendió lo físico. El cuerpo simplemente trascendió lo que todos los demás experimentan de manera fascinante. Sí, quiero decir, eso es básicamente lo que provoca el envejecimiento acelerado. Como tomas a una persona que no está conectada con su verdadero camino o su alma. Esa persona se va a debilitar mucho, se va a enfermar, se va a deteriorar rápidamente. Muchas de las enfermedades que existen dentro del cuerpo no son en realidad por las características físicas del cuerpo. Suelen ser por el lado energético de las cosas, bloqueos que se manifiestan como arriba hacia abajo. Entonces tu alma, digamos que eso es lo de arriba. Si estás fuera de o armonía o equilibrio, crea desequilibrio y enfermedad y provoca un efecto catalizador, también a través del cuerpo físico. Por eso hay tal ataque hacia la salud del cuerpo físico. Entonces, si pudieras volver en el tiempo y hablar con el pequeño Darius, ¿qué consejo le darías? Sigue tu camino, no te distraigas con los demás. Sí, las cosas suelen tirar de tus cuerdas hacia otras direcciones. En este mundo hay mucho síndrome de la luz brillante. Sí, sin duda, es una buena forma de decirlo. ¿Cómo defines a Dios o la energía suprema? Está bien, entonces. Dios es básicamente el alma. La gente dice que estamos creados a su imagen. Es más como estamos creados a imagen del alma. Cada alma es divina. Podrías decir, todos compartimos la misma esencia, el mismo infinito. Somos seres infinitos. Entonces, esto es también como una pregunta que la gente puede hacerse. ¿La conciencia dicta el universo o el universo dicta la conciencia? Cuando la gente cree que el universo dicta la conciencia, creen en la teoría del Big Bang. Hay un posible, más allá, y un aspecto eterno, y todo es, etcétera. Cuando entiendes la verdad de que tu conciencia es la que dicta al universo, y comprendes que tú eres el que dicta al universo, vives para siempre. La voluntad de tu alma manifiesta la realidad, y por lo tanto, tienes la máxima expresión de libertad sin limitaciones. ¿Qué es el amor? El amor es esencialmente en términos de amor incondicional por otra alma, ¿verdad? Es honrar la expresión de esa alma porque cada uno de nosotros tiene lo. Todos tenemos un aspecto eterno. Así que honrar a cada alma por su expresión de alma, eso es amor. Eso es amor incondicional. Y no juzgar a esa alma por su expresión de sí misma, porque en cuanto juzgas a esa alma por su expresión de sí misma, te vuelves igual al mismo mal. Como ya he dicho, al juzgar, realmente te sales de la frecuencia que crea todas las cosas, que es el amor. Así que el amor es simplemente mantenerse con integridad, sin juzgar, y respetar que esa alma exprese lo que elija expresar y ser. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida? Experiencia. No puede haber experiencia sin existencia, existencia sin experiencia. ¿Y dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu increíble trabajo en el mundo? Sí, todo lo que hago se puede encontrar en mi sitio web, derekchwhite.com. Ahí es donde realizo todo mi trabajo, imparto talleres y enseño a la gente lo que hago. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? No te permitas ser debilitado por el miedo. No te dejes atrapar por las narrativas del miedo, porque en cuanto entras en ellas, empiezas a entregar realmente tu poder y permites que otras almas dominen sobre la tuya. Muchas personas han estado lejos de casa durante demasiado tiempo y por eso temen, porque han olvidado la verdadera esencia de quiénes son. Cuando comprendes la verdadera esencia de tu ser,
te darás cuenta rápidamente de que nada puede tocarte o atraparte, a ti, el alma, a menos que creas que así sea. Tú. Darius, ha sido un placer hablar contigo, amigo mío. Muchas gracias por una conversación tan iluminadora y si fascinante. Te agradezco a ti y lo que intentas hacer para despertar al mundo, amigo mío. Así que, gracias. Sí, gracias, gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.